Bien. Bueno, continuando, jóvenes, con el tema 1, hoy vamos a ver la parte 6 y se refiere a lo que es combinatoria, ¿no? En una anterior clase había alguno de ustedes que preguntaba y decía, ¿cómo calculo cuántas veces ocurre un evento? ¿Cómo puedo calcular? ¿No? Había esa curiosidad y bueno, era parte de nuestro contenido y el tema casualmente se llama combinatoria. Bien, ¿a qué se refiere la teoría combinatoria y para qué nos va a servir? Cuando nosotros trabajamos con un determinado problema y necesitamos encontrar la probabilidad, entonces acudimos a la teoría combinatoria, siendo que existen muchos eventos y de forma gráfica no se puede calcular, ¿no? Vamos a ver en los próximos, en cada una de las definiciones y ejemplos de la teoría combinatoria. Entonces, podemos decir que es un instrumento para el cálculo de probabilidades, para calcular el número de posibilidades lógicas de un evento. Por ejemplo, si yo quisiera matricular a los estudiantes de ingeniería, ¿cómo yo puedo saber cuántos dígitos va a tener mi matrícula? Yo la defino, no sé, con 6 números, 8, 10. ¿De qué dependerá esta cantidad de números? Se supone que tengo que hacer una proyección para saber aproximadamente cuántos estudiantes se van a registrar desde el momento en que la carrera nace hasta infinito. Entonces, esa cantidad de dígitos me tiene que abarcar a la cantidad de estudiantes que yo pueda inscribir, ¿no? Para ello, se planifica una matrícula, ya sea con letras y con números, dependiendo de cómo haya sido la proyección. Otro ejemplo, si yo deseo registrar autos, saben ustedes que los autos tienen 4 números y 3 letras, si mal no recuerdo, a ver, 13, 11, ver casi. 4 números y 3 letras. Con esa cantidad de dígitos, ¿cuántos autos podremos registrar? Siendo que hay cuatro números al principio, los mismos que pueden repetirse, y 3 letras que identifican también a la matrícula, que también pueden repetirse sin incluir la ñ, la L y la ch. ¿No? No hay matrículas de autos con la doble L, ni con la ch, ni con la doble R, ni la ñ, ¿no? Entonces, excluyendo eso del abecedario, tendríamos que poder calcular. A simple vista no vamos a poder calcular, pero si utilizamos cualquiera de estos 3 herramientas, el que sea adecuado, entonces lo vamos a hacer de forma fácil. Bien, entonces, la teoría combinatoria dice que implica 3 conceptos importantes. Uno de ellos se llama permutaciones, el otro se llama combinaciones y el último se llama variaciones. Ahora, ¿de qué depende que yo utilice cuál de estas tres instrumentos? Depende del problema. Veremos cómo se hace eso. Bien, vamos a empezar con la primera. Se llama permutaciones. ¿A qué se refieren las permutaciones? Cuando nosotros deseamos resolver un problema en el cual se tiene varios objetos y deseamos calcular un número en relación al orden determinado de estos objetos. ¿Ya? Entonces, para poder calcular una permutación, simplemente yo aplico esta fórmula. Permutación de n elementos había sido igual a n por n-1 por n-2, así sucesivamente hasta 1, que en fórmula podemos decir que es el factorial. Bien, tenemos, además de este tipo de permutaciones, dos tipos más, permutaciones con repetición y permutaciones circulares. Vamos a hacer algún ejemplo. Si nosotros deseamos calcular una permutación, vamos a tener algún problema en el cual describa la disposición de varios objetos en un orden determinado. Si el problema se presenta de esa manera, entonces aplicamos permutaciones. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras se pueden disponer las letras A, B y C? Tengo 3 letras y las puedo disponer de varias formas. Por ejemplo, puedo ponerle A, B, C.
puede ser BCA, puede ser BAC, puede ser CAB, puede ser CBA, ¿no? En total, bueno, con 3 letras podemos escribir inclusive el total de maneras, pero si estas letras fueran 10, 15, 20, ya sería difícil, ¿no? Para ello aplicamos permutaciones. Nos dicen de cuántas formas puedo ubicar a estas 3 letras, pues a permutación de n elementos. ¿Cuántos elementos son? 1, 2, 3. Entonces, permutación de 3 me va a dar 6. Dice que hay 6 maneras en que se puedan disponer estas 3 letras, ¿no? Que las podemos escribir inclusive, ¿no? Facilito, 6. Bien, ¿cuál es el número total de señales en un semáforo? Rojo, amarillo y verde. Bueno, tenemos el mismo caso, la única diferencia que son colores. Puedo decir rojo, amarillo, verde, rojo, verde, amarillo, amarillo, rojo, verde, verde, amarillo, rojo, verde, rojo, amarillo, ¿no? Son las 3 formas. Bien, ¿cuál es el número total de palabras que pueden obtenerse con las letras de la palabra tela? Tengo 4 elementos acá. ¿De cuántas formas las puedo disponer? Está acá, ¿no? Lo mismo. Tela, la primera opción. Y voy moviendo. La E aquí, luego la E aquí. Si ustedes se fijan, ninguna de estas debería repetirse. ¿Pero por qué son 24? Porque yo tengo 4 elementos y el factorial de 4 había sido 24. Si yo tuviera telas, le aumentaría una S más aquí. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? Tendría que ser factorial de 5, ¿no? Entonces multiplicaría por un número más y me daría un número más grande, ¿no? Y así sucesivamente. Si yo tengo 10 elementos, los elementos que yo puedo. Murciélago, por ejemplo. Murciélago. ¿Cuántas letras tiene? 10. 10. Entonces yo tendría que calcular la permutación de 10. Ojo, que esta fórmula nos ayuda a calcular permutaciones siempre y cuando los elementos sean diferentes. Fíjense, no se repite. Acá, ¿no? En el otro ABC no se repite. Rojo, amarillo, verde no se repite. Entonces, ojo, que esto funciona cuando los elementos son diferentes. Bien. Acá tenemos la siguiente definición, permutación con repetición. Cuando un elemento se reitera varias veces, ¿no? Hace un momento habíamos hablado de tela, rojo, amarillo, verde y demás. Un elemento se repite varias veces, otro también varias veces y así sucesivamente. Entonces, yo tendré una permutación con repetición y esta es la fórmula. Permutación del total de elementos que me representa n, es el total, N1 que es mi primer elemento, N2 que es el segundo y así sucesivamente voy a ir escribiendo de acuerdo a la cantidad de elementos que yo tenga, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Calcular el número de palabras que se obtiene con las letras de la palabra loro. Fíjense acá, la O se repite 2 veces. Entonces ya no aplico una permutación simple. Aplico una permutación con repetición porque los elementos acá se repiten. Como se repiten, el total de elementos son 4. Defino n, entonces voy a tener permutación de 4, de n elementos. Ahora, cada uno de ellos los voy a ir expresando en esta fórmula. Fíjense, 4 arriba en el numerador es 4 el total de elementos. Loro tiene 4, 4. Abajo voy a ir repitiendo cada una de estas letras. L, ¿cuántas veces se repite? 1. O, ¿cuántas veces se repite? 2. R, ¿cuántas veces se repite? 1. La segunda O ya le he contado aquí, entonces ya no la cuento. Por lo tanto, mi fórmula llegaría a ser factorial de 4, 24, factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2, factorial de 1 es 1, entonces 2. 24 sobre 2, 2. 12 permutaciones, 12 formas de escribir loro. Bien. Vamos a la permutación circular. ¿A qué se refiere la permutación circular? Bueno, esta se refiere cuando los problemas se presentan en casos, digamos, donde se hable de problemas con circunferencia, ¿no? Por ejemplo, hablo de una ronda, una mesa redonda, bueno, 2 ejemplos que son clásicos.
La fórmula para la permutación circular es bastante similar a la permutación simple. La única diferencia es que aquí hay un apóstrofe, fíjense, un puntito rojo aquí arriba, ¿ve? Este puntito dice que es una permutación circular. Y el factorial va a ser ya no de n, sino de n menos 1. Esa es la diferencia, ¿no? Y después sigue siendo lo mismo. Pero para poder entender mejor, yo tengo un ejemplo gráfico acá que dice lo siguiente. ¿De cuántos modos pueden sentarse alrededor de una mesa? Si estoy hablando de una mesa, estoy hablando de algo redondo. Entonces, se refiere a la permutación circular, ¿no? ¿Dónde está mamá, papá, hijo y la hija? Son 4 miembros de esta familia. Bueno, según la fórmula, permutación de 4, 4 menos 1, factorial de 3, dice que hay 6 formas de sentarse. Entonces, estas 6 formas van a ser estas, fíjense. Papá, a su derecha, mamá, a la izquierda, el hijo, ¿sí? Bien, y al frente, la hija. Primera opción. Segunda opción, mamá sigue a la derecha, pero la hija ya está a la izquierda y el hijo está al frente. ¿No? Y así sucesivamente podemos ver que hay 6 formas diferentes en las que ellos se pueden sentar. Ninguna de ellas es igual. Más de estas tampoco hay. Solo son esas. Ejemplo clásico de sentarse alrededor de una mesa. Bien. Bueno, antes de pasar. Si yo quisiera resolver este mismo problema, pero les pondría una condición. A ver. Calcule los modos de sentarse alrededor de una mesa de mamá, papá, hijo, hija. ¿Ya? Sin embargo, y aquí le voy a poner, sin embargo, la hija debe estar siempre al frente del papá. Entonces, ¿cuántas formas serían? Ya no serían 6, ¿no? Serían 2. ¿Solamente? 2, licenciada. 2. Porque 2. serían acá 2, aquí hay una y aquí hay 2, ¿no? Estoy restringiendo el ejercicio. Entonces ya ustedes escogen, va 1, 2. Primero escriben todito. De todito ya escogen, ¿no? ¿Cuál es la restricción? Dice, la hija tiene que estar al frente del papá. Y es esta opción y esta opción. La primera y la quinta opción, ¿no? Entonces dirán ustedes 2, ¿no? Entonces no necesariamente el ejercicio se va a presentar tal cual. Puede haber restricciones, puede haber requisitos, ¿no? Que, por ejemplo, la hija siempre esté al lado del papá. Entonces, ¿cuántas opciones serían? La hija tiene que estar al lado del papá, no importa, a la derecha o a la izquierda. 4. 4 y 4, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien. Listo. Variaciones, combinaciones. Bueno, estos dos conceptos son bastante similares, pero no son iguales. Y hay mucha confusión en utilizar las fórmulas. A veces dicen, no, debe ser una variación, no, debe ser una combinación. Están adivinando y no es adivinar. Uno tiene que entender de qué se trata, entonces va a poder definir cuál de las dos fórmulas voy a utilizar en un determinado problema. Por eso lo he puesto en esta misma diapositiva los dos para que se vea la diferencia. Bien. Variación, ¿a qué se refiere? La variación se refiere a que ocurre con una cantidad de elementos, fíjense aquí, una B, N de R, dice, ¿ve? Una cantidad de elementos, pero deben ser tomados de R en R. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, tengo en mi aula en este momento 56 estudiantes. Necesito que hagan grupos de, a ver, múltiplos de 5. Entonces diré variación de n tomados de R en R, variación de 56 tomados de 5 en 5. ¿Ya? Quiero saber cuántos grupos de 5 yo puedo armar con mis estudiantes de 56 estudiantes. Ahora, ¿cuál aplico? ¿Variación o combinación? ¿Cuál de los dos? Veremos cuál. Pero antes definamos su fórmula.
La variación dice que es factorial de n dividido entre n menos r factorial. A diferencia de la combinación, fíjense aquí abajo una C, combinación de 56 estudiantes tomados de 5 en 5, es decir, de R. La diferencia es n factorial sobre, aquí hay una R que multiplica, ¿ven? Aquí abajito, ¿no? A diferencia de esta otra. Es una R que multiplica. En algunos libros la combinación se escribe así, como esta. Paréntesis, n, no es n dividido entre r, por si acaso. nr, aquí hay un espacio. A esto también se le llama combinación en algunos libros. O en otros se escribe como una C. Bien, ya que conocemos las dos fórmulas, ahora veremos cómo aplica los ejercicios y cuál es la diferencia. Bueno, acá tengo el mismo ejercicio resuelto con variación y con combinación. El mismo. Para que este ejemplo, este ejercicio lo tomen para resolver los otros ejercicios que se les vaya a presentar. Hemos dicho que la variación tiene esta fórmula, está con rojo, la combinación está otra. Ok, el ejemplo dice, se tiene 3 letras A, B y C, 3 elementos diferentes. ¿De cuántas maneras pueden disponerse tomadas de 2 en 2? Ya, lo mismo que hace un momento, ¿no? Tenía 56 estudiantes, aquí tengo A, B, C. Ana, Basilio y Carlos ya. Pero podemos hacerlo con 3 en vez de 56, que es lo mismo, ¿verdad? Ya. ¿De cuántas maneras se pueden disponer tomadas de 2 en 2? Entonces hemos dicho que queríamos armar grupos de 5. Esta vez queremos grupos de 2. Bien. Si hablamos de una variación, el resultado me va a dar 6, aplicando la fórmula. Si hablamos de una combinación, el resultado me va a dar 3. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, en la variación, la ubicación del elemento sí importa. A, B no es lo mismo que decir BA. Hablando de variación. En cambio, en la combinación, AB es lo mismo que decir BA. Ya. Tal vez no está claro. Hablaremos con números. En vez de ABC le vamos a poner 1, 2, 3, ¿ya? Entonces aquí sería AB, sería 1, 2, ¿no ve? No es lo mismo que decir 1, 2 o 12 que decir 21, ¿no ve? BA. Estamos hablando de números. 1, 2 o 12 no es lo mismo que 21. Entonces, el primero va a existir, el segundo va a existir. Existe, porque este y este no es lo mismo. Ya, en este otro lado veremos lo siguiente. Con personas, Ana, Basilio y Carlos. Si yo armo un grupo de Ana y Basilio, aquí está AB, ¿no? Entonces es suficiente. ¿Para qué voy a armar el mismo grupo Basilio y Ana, digamos? No tendría sentido, ¿no ve? Ya existe A y B, listo, fin. En cambio, si hablo de números, entonces tendría que aplicar variación. Si hablo de personas, habría que aplicar combinación. Ahora la pregunta. Hemos dicho que yo tengo 56 personas en mi grupo, ¿no ve? Ya. Quiero armar grupos de 5 en 5, pero que no esté una persona en 2 grupos. ¿Aplico variación o aplico combinación? Combinación. Combinación, licenciada. Combinación, ¿no? Porque voy a tener A, B, C, D, entonces un primer grupo. Luego tendré B, C, A, no sé. Pero no se van a repetir las mismas personas en un mismo grupo, aunque estén en diferente lugar. Podría ser, por ejemplo, a ver. Aquí, un ratito, ¿dónde está? Ya. Ya, aquí yo tendría, no sería lo mismo A, B, ahí ya se me está borrando. Ya no sé, no me acuerdo cuál se usa. Bien, yo creo que me han entendido, ¿no? No es lo mismo AB que BA. Entonces,
Aquí yo tengo un grupo y es suficiente. Por eso en combinaciones no estoy escribiendo BA, pero en variaciones sí, ¿no? Ok, entonces continuemos con nuestros ejemplos. Bien, aquí se ve claro. ¿Ustedes han jugado fútbol alguna vez? Sí, han jugado. La pregunta, antes de que vean esto. Si tendrían que jugar un partido relámpago entre 5 equipos de fútbol, futsalia, y necesitan contratar canchas. ¿Cuántas horas van a contratar? Siendo que cada partido van a jugar 40 minutos y van a jugar todos contra todos. Y se van a ir eliminando. ¿Cuántos partidos tendrían que jugar? Todos contra todos. O sea, el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el primero con el quinto. Luego, así sucesivamente. ¿Cuántos partidos tendrían que jugar si son 5 equipos? 10. 20. Eso no es relámpago. 10. 10, dice. ¿Cómo es? ¿Cuántos? 10. 10, dice. Ya veremos. Un campeonato de fútbol se hace con 5 equipos. Y juegan todos contra todos en una sola rueda. ¿Cuántos partidos debe jugar? Bien. Hemos aplicado combinación. ¿Por qué? Porque si el primero, aquí abajo tengo un dibujito, fíjense. A, el primer equipo con B. Si A ha jugado con B, ya no lo voy a escribir B con A, ¿no ve? Sí, que sería lo mismo, ¿no ve? El primero con el segundo, ya no voy a hacer el segundo con el primero, el tercero no existe. Por lo tanto, aplico combinación. El primero con el segundo, el primero con el tercero, con el cuarto, con el quinto. El segundo ya no juega con el primero, sino con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Y así sucesivamente son 10 partidos. Si aplicamos combinaciones, tengo 5 equipos tomados de 2 en 2. Cada partido van a jugar entre 2. Aplico la fórmula 10. Entonces, puedo calcular esto o utilizar esta fórmula no solo para 5 equipos, 20 equipos, 15 equipos, etc., ¿no? Dependiendo de la cantidad de partidos, voy a multiplicar por la cantidad de horas que implica cada partido. Hemos dicho 40 minutos. 10 por 40 minutos, bueno, me va a dar un número y ya voy a saber cuántas horas tengo que contratar la cancha. ¿Se dan cuenta? Bien, ahora sí. En un estante de librería solo se permite mostrar 4 libros a la vez. Se dispone de 7 libros. Tengo 7 y solo puedo poner 4. ¿De cuántas maneras es posible efectuar la muestra? ¿Por qué variación? No es lo mismo poner el libro 1, 2, 3 y 4. No es lo mismo que poner 1, 2, 3 y 4, que poner el libro 2, 3, 4 y 1, que poner el libro 3, 4 y 2, o poner el libro 4, 1, 2, 3. Aquí existen los 4 libros, aquí también los 4, aquí los 4, pero están puestos de diferente manera. Entonces, no es lo mismo esto con esto, ni este con este, ni este con este. Por lo tanto, variación. Entonces, aplicando la fórmula, tengo 840 maneras de poner los libros. Primera forma, segunda, tercera, cuarta, y voy a ir escribiendo y habían sido 840 formas. Bien. Ok, la tarea. Oh, perdón, tengo 2 tareas, eso sí está largo. Un jugador de cartas tiene 8 diferentes para ordenarlas. Tiene 8 cartas. N es 8. Observa que 3 siguen una secuencia perfecta. De las 8, 3
están juntitas. Y decide mantenerlas juntas. ¿De cuántas maneras será posible ordenar las cartas? Si antes yo tenía 8 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se supone que eran 8 elementos, ¿no ve? Pero dice que 3 deben estar juntas. Entonces, estas 3 deben estar juntas, ya. Cualquiera de estas 3, no hay problema. Ahora, estas no las voy a mover. Entonces, ¿cuántos elementos ya tengo? Antes eran 8. Ahora ya van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ya no voy a trabajar con 8. Voy a trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tendré una permutación. ¿Permutación de cuántos elementos? Bueno, ya está dicho, ¿no? Ya, espero me hayan entendido. En una fiesta se arma una ronda de 9 niños. Si estamos hablando de ronda, estamos hablando de permutación. ¿Qué tipo de permutación? ¿Por repetición? ¿Simple o circular? Circular. Bien, circular. Porque es ronda. Circular. Gracias. 9 niños y deciden estar 3 siempre juntos. Entonces, antes mis elementos eran 9, como hace un momento he puesto, ¿no? Ahora 3 están juntos, entonces estos 3 se vuelve un solo elemento. Entonces mi total de elementos reduce, ¿no? Y aplican la fórmula y pueden inclusive dibujar, así como yo he dibujado la mesita, yo qué sé, ¿no? Ok. ¿Dónde estamos? Ya. ¿Cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra murciélago? Hace un momento hemos hablado. Si nos fijamos, esta palabra tiene diferentes elementos. Por lo tanto, aplico permutación simple, ¿no? No es con repetición, tampoco es circular. Bien, un grupo de niñas y niños deben situarse alrededor de una mesa. Esta es una permutación circular. De forma alternada. O sea, un niño, niña, niño, niña, ¿no? ¿De cuántas maneras pueden hacerlo? Ok. Y finalmente la tarea 1.8. ¿Cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra amor? Igual, fácil, ¿no? 3 son elementos diferentes, una permutación simple. De un grupo de 18 estudiantes, ¿de cuántas maneras se pueden elegir 3 representantes? Ok, esta vez tengo N18. Quiero elegir 3 representantes y uno de ellos debe estar entre los representantes. Es decir, yo tenía 18, pero ya tengo a Rebeca para que va a ser una de ellas. Es que ya la tengo marcada. Por lo tanto, estos 18 va a reducir a 17. ¿No ve? Si ya la tengo a una marcada, es lo que hice acá, ¿no? Entonces voy a elegir 3, pues ya tengo a Rebeca. Por lo tanto, ya no voy a elegir 3, voy a elegir 2. Entonces esto será 17, esto será 2. Porque ya tengo separado a una, ¿no ve? Bien. De un grupo de 20 estudiantes, 12 son mujeres. Por lo tanto, deben ser seguramente 8 varones, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede armar comisiones de 5 representantes donde necesariamente en cada comisión debe haber una mujer? Tengo que elegir 5. Pero de los 5 tiene que haber una mujer. Entonces voy a hacer 2 grupos, ¿no? Un grupo de 4 y otro grupo de 1. Entonces voy a tener que aplicar ya sea variación o combinación de el total de varones con 4, el total de mujeres con 1. Y aquí ya tengo, ¿no? Totales ahí. Y luego voy a tener que multiplicar los resultados o sumar o hacer algún tipo de operación, ¿no? Ya ustedes vean. Bien, esa es la tarea y con eso yo hoy habría terminado.